Como siempre, es un placer saludar a Yasmín Ugalde, importante miembro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, para darle a cuarto grado, hoy con un invitado muy especial, amigo, por cierto, de la Casa de Sin Censura. Mi querida Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Vicente, pues agradecida del espacio y también contenta por el invitado que hoy nos acompaña. Oye, Yasmín, y el tema está, pues, para sacar chispas, ¿no? Está durísimo, la verdad es que sí. Es como cuando, ahora sí que se los dije, ¿no? Venimos años y décadas diciendo lo que iba a pasar y cada vez en la cuarta transformación siguen ocurriendo cosas que ya ni caen de sorpresa porque lo veníamos diciendo, ¿no? O sea, es como quitarnos la vela, el velo de frente y mostrarnos tal cual como somos. ¿Qué se viene con esta alianza putrefacta del PRI-ANRED? Ahora que se han reunido en la sede nacional del PRI, empresarios, políticos, opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los hombres a los que les dicta, y digo hombres porque solo hombres estuvieron en la reunión, los hombres a los que les dicta línea Claudio X González. Para hablar de este y otros temas, saludo a Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista, colaborador de Polemón MX y también miembro de la familia Sin Censura. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, aquí con un gustazo de estar contigo y con Yasmín y bueno, pues aquí emocionado. A ver, mi querida Yasmín, ¿qué se viene luego de esta reunión? Por cierto, me tienes que decir qué piensas tú como mujer empoderada, política, avispada. ¿Qué piensas de este grupo de machitos, de misóginos? Es que no lo entiendo de otra manera. Piensan resolver el futuro de México en una mesa y en la mesa no están las mujeres. Justo, es parte como del discurso, ese discurso que se lleva más allá de lo verbal, ¿no? O sea, sus cuerpos lo dicen todo, no estamos incluidos, no nada más las mujeres, no estamos incluidas ahí, sino la gran mayoría de las y los mexicanos no estamos en el horizonte de esta reunión. Yo me preguntaría ante esto que tú mencionas, ahora sí que qué sigue, ¿no? Después de esta reunión, yo me pregunté algo similar, dije, ¿de qué estarían hablando? O sea, ya neta, o sea, como qué estarían diciendo, qué se estarían diciendo, porque pues ellos se han reunido desde años atrás. O sea, esto no es nuevo. Esto lo que pasa es que es ya una cosa descarada, ¿no? Y mucho más evidente. Se puede cristalizar mucho mejor ahora, dado que hay mucha más apertura desde espacios que antiguamente estaban como más cooptados. Y otra cosa es que, bueno, pues también la ciudadanía está mucho más pendiente de lo que ocurre políticamente. Pero yo me preguntaba, ¿qué estarían hablando? Y me preocupa realmente lo que estuviesen hablando. Creo que una de las cosas es, estarán reforzando, ¿no? Reorganizando su campaña de desprestigio, pero también y bueno, y aparte pues se hizo ya con unos sesgos ahí como demasiado vulgares, me parece, pero creo que irán rebasando su discurso a maneras mucho más violentas, por decirlo de una manera. Lo vimos, por ejemplo, con el reciente suceso en Dos Bocas. Irán poniéndole un matiz y una rayita más. Preocupa porque sabemos que son capaces de cosas terribles. Ellos van a ser mucho más crudo su discurso y su discurso va en ese tipo de acciones. Eso me preocupa y creo que porque los conocemos, pues, ¿no? Porque yo no los veo que en esa mesa estuvieran hablando de cómo iban a hacer una estrategia para montarse a través de la revocación de mandato y organizarse, salir a las calles, platicar con la gente y derrocar ahí el sistema que tanto aborrecen. No los veo haciendo eso, ¿no? Los veo haciendo lo otro, que es lo único que saben hacer. Así es, Jorge Gómez Naredo dice vulgares, Yasmín, y lo dice bien. Ambiciosos vulgares, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves que viene con esta reunión? No estaban tomando el café ni platicando de sus familias, obviamente, Jorge Gómez Naredo.
Sí, bueno, esta reunión se da después de que Andrés Manuel lanzó como el anzuelo a los diputados y los legisladores del PRI cuando les dijo, pues, ¿a quién le van a hacer caso, no? Al PRI histórico, al PRI, digamos, nacionalista de Lázaro Cárdenas, o al PRI vendepatrias, neoliberal, de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, yo me imagino, porque pues todos así como sospecha, que Claudio X González dijo, pues no, o sea, no podemos dejar esto, tenemos que actuar antes de que creciera esta idea de Andrés Manuel, este anzuelo, y entonces como que les habló a todos y les dijo, no, pues nos reunimos para dar como la señal de que estamos unidos, de que el PRI está con nosotros en esta alianza que es una alianza Frankenstein, es una alianza completamente, digamos, antinatura, y entonces los pone y los sienta en una mesa en la sede del PRI. Por cierto, que también eso es muy significativo, no fue la sede del PRD ni del PAN, ni fue un lugar neutral, sino fue la sede del PRI. Y la foto que más difusión tiene, que es en realidad la foto más como oficial, aparece Claudio X González, ¿no? En la primera fila. Después de esa aparece Marco Cortés, después Alito y después este señor que es dirigente del PRD. Entonces es muy significativo, ¿no? Porque es como las jerarquías existentes dentro de esta alianza. Yo pienso que, por supuesto que no estaban planeando cómo ganar la revocación de mandato, porque creo que eso ya lo tienen perdido. Incluso la alianza Sí por México fue a quejarse que porque la pregunta y todas estas cosas. Pero ahí creo que el elemento central es la desesperación de Claudio X González, de Gustavo de Hoyos y de este grupo empresarial fuerte que ha estado detrás de las campañas de desprestigio de Andrés Manuel durante muchísimos años, como dan una imagen de que no están, digamos, en escisión, que no hay ninguna escisión, que no hay ningún rompimiento, y dos, pues tratar de juntar el mayor número de votos para que no pase esta reforma. Hoy precisamente también circuló una foto, según yo es una foto real, donde sale, la versión es que es en un restaurante de la Condesa, donde sale Maínez, Jorge, que es diputado de Movimiento Es el Ciudadano, es coordinador. dirigente, es el coordinador, y además durante muchísimo tiempo fue parte, ¿no?, de la estructura de Movimiento Ciudadano, es una de las personas cercanas al Faro, un poco menos a... Pero bueno, el punto es que salió en una reunión, una foto, junto con Claudio X González, en un lugar público, no se hizo la reunión tampoco en un lugar privado, y entonces, por supuesto, ¿no? Está como esta operación de los votos, porque creo yo que hay una disputa importantísima con la cuestión de la reforma eléctrica, donde hay muchos elementos que están jugando. Uno es la recolección de votos de los diputados para parar la reforma de Andrés Manuel, y la otra es que se les viene una presión social muy fuerte, ¿no? Y entonces, me parece que esta foto es como decir, todavía o no estamos rotos como alianza, pero pues en realidad creo que sí hay muchísimas decisiones, y especialmente pues a ver si se aguanta este anzuelo que lanzó Andrés Manuel a los legisladores del PRI, que creo que en esta votación de la reforma eléctrica va a depender mucho el futuro de este otrora partido aplanadora, porque pues creo que la gente no le perdonaría a este partido que votara en contra de ello. Pero bueno, esos son cosas que están a futuro, ¿no? Pero estamos hablando de maromas muy grandes en este tema con esta alianza, porque el PRD votó en contra de la reforma energética de Peña Nieto. Ahora se opone a mejorar el cochinero con esta reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el PRI votaron y hasta le invirtieron con moches y toda la cosa a la reforma energética de Peña Nieto, y ahora están entre vivir o morir, literalmente, Yasmín Ugalde. Sí, fíjate que habría que remontarnos un poco más hacia atrás y recordar este movimiento de donde emana el actual presidente de la República.
viene de una lucha que no ha sido casual, pues que ahora nos estemos enfrentando desde este espacio con el tema de los energéticos y la soberanía al respecto. Recordemos que en el 2008 nosotros, como movimiento, nosotras, empujamos una consulta al respecto con la reforma que intentaba Felipe Calderón incluir. Cosa que no ocurrió precisamente con el asunto de Peña Nieto, ¿no? O sea, es decir, son dos espejos que logramos de ver cómo fueron los amarres, cómo políticamente se comportó, pero sobre todo, ojo, cuál fue la respuesta de la ciudadanía. Y para eso hay que echarnos para atrás y revisar en ese sentido la historia. Lo que ocurrió en el 2008 con Felipe Calderón y poder frenar esa reforma tuvo que ver con la participación organizada, con la consulta hacia la ciudadanía, con el debate serio, ¿no? Que se dejó de un tanto de lado el tema de el amarre político, cosa que no ocurrió con Peña Nieto. Ahí fue directo y pues fue a base de billetazos, como fue el caso de cómo llegó Peña Nieto también a la presidencia. Pero eso nos lleva también a pensar que recordemos 2008, previo 2006, ¿cuál fue la campaña precisamente del fraude del 2006? Y básicamente fue esta polarización que ocurrió en la ciudadanía a base de grandes spots publicitarios que pagaron estas empresas que ahora sabemos por qué estaban en contra de que López Obrador llegara a la presidencia. Es decir, viene de mucho atrás esta discusión y se ha dado la batalla desde distintos espacios. Ahora nos toca estar en este otro espacio y será interesante ver cómo se rearticulan, cómo se mueven. Por supuesto que sí, el tema político de esta foto que sale precisamente tiene que ver con este análisis que hace Naredo de decir, bueno, pues, o sea, para quien decía que se estaba dudando de que estábamos bien puestos como un bloque opositor, pues aquí está, ¿no? La muestra. Pero sí me gustaría que hiciéramos este recordatorio hacia atrás, cómo salió la ciudadanía en un momento, cómo se hicieron amarres políticos en otro y cuáles fueron los resultados de ello, ¿no? Así es, Jorge. Mencionabas algo, Claudio X González, el factor Claudio X González. No me parece coincidencia, porque en política no creo en coincidencias, pero que se exhiba. Estoy pensando en el mensaje que quiere enviar hacia, no sé si la misma oposición o hacia Andrés Manuel López Obrador, que él está moviendo los hilos directamente de precisamente la alianza contra Andrés Manuel López Obrador y lo que eso signifique. Pues ese es el mensaje que da, o sea, el que esté en la foto, el que sea el factor incluso de unidad, él y Gustavo de Hoyos, pero especialmente él, el que sea, porque al final también Andrés Manuel le ha dado como el lugar del opositor, que lo es, porque no solamente representa a Claudio X González, ¿no? Sino representa, como lo decía Yasmín hace un tiempo, pues a un grupo empresarial, que ese mismo grupo empresarial estuvo en 2006, hizo una campaña terrible, donde entró el Consejo Coordinador Empresarial, que en ese momento era dirigido por el papá de Claudio X González. Entonces, pues es un grupo, ¿no? Es decir, representa Claudio X González a este conjunto de empresarios a los cuales durante muchísimos años invirtieron dinero, invirtieron recursos, invirtieron todo lo que pudieron para que no llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y en 2018 perdieron, a pesar de toda la inversión que hicieron, y pues ahora están tratando de recuperar esa parte. Por eso se salió de Mexicanos contra la Corrupción, por eso crearon Sí por México, y por eso logró hacer esta alianza pues completamente monstruosa, ¿no? Frankenstein, un partido de izquierda, como bien lo mencionabas, ¿no? El PRD se opuso a tal cosa, bueno, ahora se va a votar a favor, el PAN, el PRI, o sea, digamos, tirando a la basura cualquier principio que incluso pudieran haber quedado ahí. Y el punto, pues es que es este grupo que está comandando a los partidos políticos, y es como ya quitar máscaras, ¿no? Es decir, estos
dos partidos, especialmente el PRI y el PRD, y de ahora el PRI, el PAN y ahora el PRD, pues que en realidad eran marionetas, el PRI y el PAN, de estos grupos empresariales, ¿no? Y entonces, bueno, sí, ahora va a ganar el PRI, bueno, pues está bien, ¿no? Peña Nieto, ahora va a ganar Fox, no importa, no hay riesgo. Entonces, pues ahora está evidenciándose eso. Quien está detrás son estos grandes grupos poderosos, que son los que en realidad durante muchísimo tiempo estuvieron aterrados con la posibilidad de que Andrés Manuel fuera presidente, y ahora pues están sufriendo pues estos embates de una cultura política distinta, de una combate a la corrupción que no es solamente discursivo, y de un restablecimiento de Estado de Derecho, ¿no? Es decir, pagas impuestos porque tienes que pagar impuestos. Ahora, hay un punto que me parece, que mencionó Yasmín, que me parece central, y que es este retorno al pasado, y que es la presión de la población. Es decir, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, yo creo que muchos pensamos que la defensa del gobierno iba a ser vía social, ¿no? Es decir, vía la movilización, ¿no? Que así como había sido durante muchísimos años para mantener el movimiento y para no perder la esperanza, así iba a ser en el gobierno. Estos primeros 3 años fueron raros, ¿no? O sea, primero una popularidad enorme de Andrés Manuel, que mantiene en muchos sentidos, y después esto de la pandemia, todos metan a sus casas, ¿no? Pero creo que ahora se abre esta posibilidad para lograr estas cuestiones que son principales y que son importantísimas y que vienen de largos años, ¿no? No solamente del movimiento López Obrador, sino de una tendencia política nacionalista, y que es la cuestión de los energéticos y de la soberanía energética. Y así como en 2018 se cerró un poco las manifestaciones en Paseo de la Reforma, las Adelitas, el reparto de propaganda en todos los lugares para impedir la reforma privatizadora de Felipe Calderón, y así como hubo una debacle, más bien una derrota que se dio con estas reformas y con este pacto terrible que hicieron, pues yo creo que ahora es el momento en que nuevamente la movilización social que tantos resultados ha dado al movimiento López Obradorista, pues se vuelva a ser presente. ¿Por qué la movilización social es la que va a exigir a estos legisladores que hay posibilidad de que voten a favor de la reforma de Andrés Manuel, que lo hagan, ¿no? Y entonces me parece que es por muchísimas vías donde se tiene que lograr, porque la reforma eléctrica es fundamental para retomar la soberanía y para que pues regrese estas riquezas energéticas a quien debe, que es al Estado mexicano. Así es, la mayor presencia de Claudio X González no debe pasar desapercibida, Yasmín Ugalde, y debemos de prestar atención, esa es mi opinión, a todos los detalles. Por ejemplo, el periódico Reforma publica que empeora la corrupción en México. Publica el periódico Reforma y retuitea a Claudio X González. A pesar de que el combate a la corrupción es un emblema de la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México pasó de ocupar el lugar 117 en 2019 al 135 en 2021 de 139 naciones analizadas. Y viene Claudio X González en redes sociales. Según el World Justice Project, México ocupa el lugar 135 de 139 naciones en materia de corrupción. Solo superamos a Uganda, Camerún, Camboya y Congo. Somos último lugar en Latinoamérica, una vergüenza. Morena seguro dirá que tienen otros datos y que es un estudio conservador. Es lo que publica Claudio X González. Insisto, no hay coincidencias y hay que prestar atención a ver si los medios de comunicación, como el Reforma, nada más se van a convertir en replicadores de la línea del señor X, Yasmín. Sí, justamente en ese mismo sentido, yo creo que habría que checar, por ejemplo, recientemente, ¿no? Sale en la mañanera el presidente y exhibe esta fotografía y hace mención, realmente el énfasis que le da es precisamente al sector empresarial, en el caso de X González, ¿no? Y por ahí hace mención de otro. De plano a los de los partidos no hace tanta mención porque precisamente hay que voltear a ver hacia allá.
Eso es lo que hay que voltear a ver, porque en efecto no es casualidad. Fíjate, Andrés Manuel dice que moralmente derrotados, ¿no? Él así los denomina. Bueno, les puso ahí que también ya eran el bloque de la promiscuidad política, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, él ha mencionado, ¿no? Es que están moralmente derrotados, pero no nada más moralmente, o sea, ya tienen el descaro de exhibirse porque ya no hay moralidad, pues, en ellos, ¿no? Y no, o sea, cuando decimos que están derrotados es porque se les han acabado los espacios, se les acabaron los espacios en las urnas, en las calles, pues nunca lo han tenido, pero hasta en los tribunales podemos ver que se les están cerrando, ¿no? Es decir, hasta en los medios de comunicación, a pesar de que tienen estos grandes medios de comunicación, los masivos, se les está cortando el espacio. Es decir, poco a poco ellos empiezan a verse disminuidos y es por eso que se les ha puesto pues ese nombre, pues, ¿no? Están moralmente derrotados y yo diría, se exhiben pues por eso, ya no hay, no tienen para dónde hacerse, están buscando. Me parece que hay que poner el énfasis. Recordarás que llevamos semanas aquí diciendo en este espacio, tenemos que volver a salir a las calles, no nada más, lo dijimos desde antes del llamado del presidente, ese llamado que hizo, que ya ahora cambió la fecha, pero lo venimos diciendo porque sabemos que esa es la clave. Ese es un espacio más, así como los derrotamos ya en las urnas, también hay que volver a salir a las calles y no permitir que también estén ahí, así como que hay que defender también, por supuesto, en tribunales, en las cámaras, en estos espacios, en el debate, pero no hay que dar marcha atrás, porque esta es apenas la primera de las 3 grandes reformas que por lo menos el presidente ya anunció. Entonces nos vamos a volver a probar con esta, pero la que sigue pues, les va a pegar igual de intenso. Pues hablar de la reforma electoral no es hablar de cualquier cosa. Así es. ¿Con qué cerramos, querido Jorge Gómez Naredo? Jorge. Perdón. Fíjate que revisando la cuestión del Sí por México, ellos dicen por qué no están en contra de la revocación de mandato, porque digamos que lo lógico sería si ellos todos los días dicen que Andrés Manuel es un caos y que el gobierno de la 4T no funciona y que nos va a llevar a cosas terribles, pues yo creo que deberían de estar organizándose para la revocación de mandato, es decir, tienen la gran oportunidad para movilizar a las personas y pues ganar, ¿no? Si es tanto lo que ellos mencionan. Pero en realidad están en contra de esa revocación de mandato y sus argumentos son pues verdaderamente absurdos. Uno es que porque la revocación polariza más a la población, como si ellos no estuvieran polarizando todos los días y Claudia X González y Reforma a la población, ¿no? Que es más gasto, o sea, es una cuestión hipócrita porque ellos se gastaban un montón en todo, y que es la posibilidad de que Andrés Manuel haga campaña, ¿no? Pues campaña, si él es el presidente, ¿no? Es absurdo. Entonces, es una cuestión que es muy interesante porque saben que van a perder cualquier movilización que ellos hagan, porque no tienen movilización en las calles, porque es muy improbable que ellos logren levantar un movimiento en contra del gobierno de Andrés Manuel. Y lo que están tratando de hacer es a lo mucho impedir la ley eléctrica, ¿no? Ese es el objetivo principal. Y por supuesto, si pasa esta ley, esta reforma eléctrica, tiene, como bien dice Yasmín, la del INE, la reforma electoral, y ahí sería otro gran. Es decir, están teniendo un miedo terrible a lo que venga en esta legislatura y con estas reformas. Y entonces, pues más bien lo que se muestra, más que unidad entre Sí por México, entre X González y entre los partidos, lo que evidenció esa foto y esa reunión es un terrible miedo que tienen a lo que se avecina. Así es. Si escuchan un grillo, yo también lo escucho, y es acá en el rancho. Mis queridos Jorge, mi querida Yasmín, amigos que nos acompañan. Yasmín, ¿con qué cierras tú? Pues insistir en eso, hay que salir a defender. Y cuando decimos salir, no nos referimos solamente a estas grandes concentraciones, sino dar la cara por nuestro país. A eso nos referimos cuando uno dice hay que salir, hay que no soltar las calles. Será
medular, pues, la participación de la ciudadanía. Andrés Manuel lo ha dicho, que sin ustedes no se podría hacer nada, pues, ¿no? Entonces, será importante, pues, la participación de la ciudadanía, y creo que lo primero es informarse, lo segundo es ir tejiendo esto, qué está ocurriendo, ¿no? Con los opositores, qué están ocurriendo con estos conservadores, cuál movimiento están haciendo para que nosotros podamos tener una mejor lectura de lo que ocurre. Creo que la ciudadanía está en ese nivel, está en esa apertura, y por eso es tan importante espacios como estos, ¿no? Gracias, mi querido Jorge Gómez Naredo. Tus redes sociales para que la gente siga tus trincheras y para que apoyen. Tú que eres coordinador del periódico Regeneración, tú que estás escribiendo en Polemón MX, tú que andas siempre en las trincheras de Sin Censura también. ¿En dónde te ven? ¿En dónde te escuchan? ¿En dónde te comparten? Pues ya próximamente va a salir ya el otro número, ya está repartiéndose uno y vamos a tener Regeneración, yo creo que a principios de noviembre, y quien vaya al Zócalo seguramente se va a poder hacer con su ejemplar. Y bueno, también participo en Polemón, polemón.mx y revista Polemón en redes sociales, y estoy como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Te mando un abrazo, Jorge. Yasmín Ugalde, ¿en dónde la gente puede seguir los esfuerzos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena? Claro que sí, pues en Facebook, en Twitter y en YouTube, así, Instituto Nacional de Formación Política, y hemos también insistido en que se acerquen a la plataforma de Morenflix, donde encontrarán contenidos de alto nivel. Ahorita que estamos hablando de la soberanía energética del sector eléctrico, ahí encontrarán información muy puntual y de alto nivel. Pues muchas gracias, Yasmín, muchas gracias, Jorge, por participar en este Cuarto Grado, y nos vemos el próximo viernes o antes si lo amerita la noticia. Un abrazo, Yasmín, un abrazo, Jorge. Gracias, Buenas noches. gracias. Hasta luego.